Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes en este día del Señor. Estamos contentos de alabar a nuestro Dios y queremos animarle a que ponga toda su mente, todo su corazón, toda su voz a alabarle a Dios para que se llene del poder que es cantarle a nuestro Dios, porque ahí está la bendición, hermanos. Le animo a cantar y que Dios le bendiga. Amén. Ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era el santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Buenas noches, amados hermanos. Gracias al Señor que en este domingo, en esta hora, en esta noche, de nueva cuenta, en este día podemos ir a la palabra de Dios y a través de estos medios seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor para nuestras vidas. Damos gracias a Dios por este día, por este fin de semana que nos permitió tener, y cerremos este día, hermanos,
siguiendo, aprendiendo, alimentando y fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Así que antes de iniciar, les invito ahí en casita a acompañarme a ir a Dios en oración. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos. Dios y eterno Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque en la mañana pudimos ser alimentados, exhortados y animados a través de tu bendita palabra, Señor. Y en esta hora de la noche igual queremos pedirte que tú tengas control de tu palabra, que sea la que sea expuesta, que escuchemos tu palabra, tu voz, Señor, a través de las Sagradas Escrituras, y que tú nos uses, Señor, de sabiduría en nuestras vidas cada día, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres decir. Bendice a mis hermanos allá en casa, Señor, sé con sus vidas, sígueles cuidando, protegiendo, Señor, como hasta ahora lo has hecho con tu pueblo. Y gracias te doy por la oportunidad, Señor, de poder en este día y esta hora, Señor, ir a tu palabra y compartirla con mis hermanos. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos como cristianos tenemos a alguien en la Biblia que admiramos y queremos imitar. Y si nos preguntamos, pues la respuesta coincidiríamos todos en la misma respuesta. Nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a imitar, nuestro modelo por excelencia, pues es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos dejó muchas enseñanzas, no solo de palabras, sino de vida, en la cual nos instruye para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero así también en las Sagradas Escrituras podemos encontrar también otras vidas de hombres y mujeres que también fueron ejemplos de vida que hoy a través de la palabra de Dios podemos conocer, estudiar y aprender de ellos, que fueron usados grandemente por Dios en su momento y que son hijos e hijas que alcanzaron un nivel de vida espiritual, de consagración, de entrega y servicio a Dios, y no solamente, hasta su vida misma entregaron a Dios. Vidas como la del apóstol Pablo, quien deseaba ser ejemplo para los demás. Él mismo, a través del Espíritu Santo que lo inspiró en 1 Corintios 11:1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hoy en día, muchos creyentes, muchos cristianos, pensamos de una forma errónea que es imposible alcanzar y lograr imitar a estos hombres que fueron hombres en su momento y mujeres como tú y yo, hermano y hermana, de carne y hueso, que tuvieron batallas, enfrentaron dificultades, como hoy nosotros lo estamos haciendo. Y llegamos a pensar que no podemos lograr nosotros tener una vida de comunión, de consagración y de crecimiento espiritual delante de Dios. Nos descalificamos a nosotros mismos, pensamos y decimos que jamás podremos lograrlo. Pero en la Biblia se mencionan tantos ejemplos y la palabra de Dios, por eso el Señor nos las dejó hoy, para que nosotros podamos ir y escudriñar y aprender. También vemos en la Biblia, hermanos, ejemplos de hombres que tuvieron fallas delante de Dios y que también vemos cómo ellos reconocieron, recapacitaron y fueron usados por Dios. Pero hoy en especial quiero compartir contigo la vida de un varón de Dios, como muchos otros que se mencionan en las Sagradas Escrituras, llamado Caleb. El pasaje que estaremos estudiando de la vida de Caleb será Josué 14, de versículos 6 al 15. Ahí estaremos introduciéndonos y estudiando, escudriñando la palabra de Dios en esta noche. Caleb poseía virtudes, actitudes asombrosas que lo hicieron sobresalir y ser utilizado y bendecido grandemente por Dios. Lo vamos a ver de forma específica, de acuerdo a la palabra de Dios, las cuales hoy, hermanos, nos pueden servir para que nosotros podamos corregir, para que nosotros podamos imitar ejemplos de varones como Caleb, en donde muchos hoy
nos podrán servir para infundirnos nuevos alientos en nuestra carrera cristiana, en la cual hoy muchos creyentes, muchos cristianos ven la situación actual con cierto temor, ven la situación actual como que Dios de repente sientan que no está con ellos. Cuando no es así, sabemos que Dios está con nosotros, Él así lo ha prometido. Y te quiero mencionar algo que en donde estamos teniendo una actitud, lamentablemente, no solo la gente incrédula, está teniendo una actitud también gente creyente, una actitud faraónica que incluye a creyentes. Y te voy a explicar qué quiero decir al mencionar una actitud faraónica. Sabemos a través de la palabra de Dios que el faraón dejó libre al pueblo de Israel porque vio y vivió las plagas que cayeron sobre él y su pueblo, pero nunca creyó en el Dios que enviaba a Moisés. Nunca creyó porque vemos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que luego que dejó salir al pueblo de Israel, lo siguió para querer aniquilar al pueblo de Dios. Así que al decir una actitud faraónica, te quiero explicar que muchos hoy viven con miedo y temor, no solo del virus que se ha propagado en todo el mundo y que se ha llevado a muchas personas, sino también por todas las consecuencias que ésta ha traído a la vida de mucha gente, a la vida, a las sociedades, a los pueblos, a las ciudades. Y este virus ha sometido a muchas personas que ha cambiado la vida de muchos. Ciertamente ha cambiado mucho nuestra forma de vivir, en el contacto, en las relaciones sociales que antes teníamos. Pero tristemente muchos se olvidan de que hay un Dios. Tristemente hoy muchos no se someten a Dios, no tienen temor reverente a Dios, pero sí tienen un temor y un miedo a un virus. Esa actitud tuvo el faraón. Nunca creyó en Dios, nunca tuvo temor de Dios. Así que vamos a meditar a través de la palabra de Dios algunas actitudes de la vida de Caleb que trajeron bendición a su vida. Y en esta noche el tema que quiero compartir contigo, hermano, se llama actitudes que traen bendición, actitudes que acarrean bendición a nuestras vidas. Y como primer punto, quiero compartirte como primer punto que Caleb tenía una actitud de fidelidad a Dios. Les invito allá en su casa a ir a la palabra de Dios, a Josué capítulo 14 y versículo 8 y 9, donde estaremos dando lectura. Josué capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí está hablando Caleb. Aquí está hablando Caleb y está expresando esto. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, aquí ya en esta etapa de la vida de Caleb tenía 85 años, ya habían pasado 40 años de aquella exploración en la cual fue él incluido en el grupo de 12 a explorar la tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel. Y él estaba recordando que en ese tiempo, con los hermanos que él subió, los que habían subido con él, dice, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque regresaron temerosos, con miedo de lo que habían visto, y se olvidaron quién los había llevado hasta ese lugar, y se olvidaron de que lo que ellos habían visto era una promesa de Dios para sus vidas, que sería posesión de ellos. Entonces dice Caleb: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y el versículo 9 dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí vamos a analizar la
actitud de fidelidad hacia Dios de parte de Caleb. Y antes de entrar en la explicación, quiero primero que dejemos en claro la palabra fidelidad. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Significa firmeza y constancia. Firmeza en algo que yo creo, en mi convicción, en la cual yo tengo, y constancia de no apartarme de eso que yo he creído, de no apartarme de eso que yo he tomado para mi vida. Caleb era un hombre extraordinariamente fiel a Jehová. Recordemos que Caleb no era israelita, sino cenezeo. Los cenezeos fueron un clan de la ascendencia de Edomita, que fue un pueblo sometido por el pueblo de Israel, conquistado por el pueblo, la tribu de Judá. Esto nos enseña que no importa el origen o linaje del hombre, si éste se conduce fielmente con Dios y hacia Dios, el Señor se agradará de él, como lo es el caso de Caleb. Y Caleb fue incondicionalmente fiel a Dios. Lo vamos a ver más adelante. La palabra menciona 3 versículos donde se menciona la fidelidad tan marcada de Caleb hacia Dios. Dice el versículo 8 que leímos: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y dice Caleb: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. El versículo 9 nos dice: entonces Moisés juró. Aquí viene la primera bendición que Dios estaba prometiendo a la vida de Caleb: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esto que estamos narrando sucedió 40 años atrás, cuando Caleb exploró las tierras de Canaán. Y otra bendición más dice en el versículo 14: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios mismo, a través de Moisés, dice que Caleb juntamente con Josué fueron fieles al Señor. Recordemos que Josué, igual como Caleb, regresando de explorar las tierras de Canaán, no se llenó de temor, no tuvo miedo por lo que vio, sino todo lo contrario. Vieron las maravillas que Dios les había prometido y vieron que estaban a punto de alcanzar la tierra prometida, del cual el Señor se las había heredado. Así que cuando la palabra de Dios en Números 32:12 se refiere a Caleb, y al igual que a Josué, dice: excepto Caleb, hijo de Jefone cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué significa? Que esto es lo que Dios busca en nuestras vidas. Busca que hijos, hombres y mujeres, decidamos ir en pos de Dios. Decidamos ir ¿en quién, hermanos? En pos de Cristo. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Dios, así como Caleb. Caleb tenía puesta la mirada en Dios, caminando en senderos y caminos rectos, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, no dudando nunca de la promesa de Dios. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús, que no nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que está sucediendo hoy en este mundo. Muertes por enfermedad, la sociedad en general degradada, con una vida de mente abierta y muchas otras cosas más que podríamos mencionar que van en contra de Dios, por lo cual nosotros los creyentes, los cristianos, nos tenemos que distinguir, ir contracultura de este mundo, porque son cosas que no agradan a Dios. Hombres y mujeres que, no importando el costo, seamos fieles y creamos completamente en la palabra de Dios hasta el día que partamos ante su presencia. Caleb tenía, ¿saben qué? Guardado en su corazón y en su mente las promesas de Dios. Él recuerda la fidelidad de Dios que tuvo hacia él hace 40 años cuando Moisés lo envió a explorar la tierra de Canaán.
Dice el versículo 6: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Josué estaba recordándole a Caleb, Caleb estaba recordándole a Josué lo que Dios le había prometido en su momento a través de Moisés. Así que Caleb, podemos ver aquí, hermanos, en este pasaje, que él tenía presente, a pesar que ya habían pasado 40 años de aquel hecho, 40 años donde solamente él, Josué, Moisés, Aarón, se mantuvieron firmes, aunque el pueblo estaba llorando, aunque el pueblo estaba sufriendo, pensando de que, y diciendo, mejor dicho, que Dios los había llevado a ese lugar a morir. Ellos se mantuvieron firmes. Caleb se mantuvo firme y recordó eso, que Dios había hecho una promesa para su vida. Hoy nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios, hay muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, en las cuales Dios solamente quiere que nosotros nos las apropiemos, creamos y esperemos en Él. Esperemos en Él. Caleb esperó 40 años y no se le había olvidado las promesas del Señor para su vida. Dispongamos entonces, así como Caleb, en nuestro corazón, con la ayuda de Dios, para ser fieles como Caleb, teniendo siempre presente, hermanos, las promesas divinas del Señor para cada uno de nosotros. Esta es la clave de la vida del creyente. Esta es la clave para nuestra vida fiel delante de Dios, que nunca, ni en ningún momento, ni en cualquier circunstancia, hermanos, nos olvidemos y tengamos siempre presente la palabra de Dios, la promesa de Dios en nuestra vida, que nuestro corazón cada vez esté lleno, hermanos, de las grandes maravillas y promesas que Dios tiene a través de su bendita palabra, y no desfallecer, sino todo lo contrario, creerlas, que se cumplirán. ¿Cuándo? Esa es la parte que muchas veces no sabemos. Recordemos que los pensamientos, los planes de Dios no son como la que nosotros muchas veces disponemos o quisiéramos. Debemos estar sometidos entonces a la voluntad de Dios. No nos olvidemos que tenemos que ser hacedores fieles de la palabra de Dios, no solamente oidores. Los hemos estado escuchando últimamente en las enseñanzas recientes, que no solamente seamos oidores, sino hacedores fieles de la palabra de Dios. Como segundo punto, o la segunda aptitud que podemos ver en la vida de Caleb a través de estos pasajes, es que Caleb tuvo una actitud de fortaleza en Dios. Una actitud de fortaleza en Dios. ¿Qué significa? Que Caleb no confió en sus propias fuerzas ni en su físico, no. Vemos en la palabra de Dios que cuando Caleb fue elegido para reconocer la tierra de Canaán, tenía ¿qué? 40 años de edad. Ahora habían ya pasado, como mencioné hace rato, 40 años, sin embargo él dice que tenía la misma fortaleza que de aquel entonces. Expresaba esto Caleb, y no poseía aquella fuerza porque fuera un superhombre o un Superman o un Hulk. Era tan común como cualquiera de nosotros. Pero lo que Caleb sabía, hermanos, que la fuente de su fortaleza era mantenerse fiel y fortalecido en Dios, recordando las promesas de Dios para su vida. ¿Quién renueva nuestras fuerzas? Dios. Hay varios pasajes que mencionan cómo Dios renueva nuestras fuerzas. Vayamos a Isaías, les pido por favor ir a Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Quién nos da la fuerza para seguir transitando por este mundo, para seguir caminando en los senderos de Dios y no desfallecer, no claudicar? Dios. Y eso sucede cuando nosotros nos depositamos en Él, confiamos en que Él
nos ayudará, confiamos en que su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Y así también Dios renueva nuestro interior, no solamente renueva nuestras fuerzas, sino que renueva nuestro interior. Les invito allá ahora a ir a su casa, en su casita, a la palabra de Dios, a segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Donde la palabra de Dios nos dice así, hermanos: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Y por qué se renueva día en día? Porque es cuando nuestra vida depende completamente de Dios. Cuando hemos aprendido que nuestra vida depende completamente de Dios y que todo lo que hagamos lo ponemos en las manos de Dios y que todo lo que hagamos le pedimos a Dios la sabiduría y la fortaleza para hacerlo. Así como Caleb, nosotros entonces como cristianos debemos conservar la misma fuerza, y no necesariamente la física, sino la espiritual. De aquí emana todo, hermanos. Nuestra vida espiritual nunca debe cambiar de forma de ser, ni de sentir, ni de pensar con respecto a nuestro Dios. Dios espera hijos que siempre conserven su fortaleza espiritual ante cualquier viento de doctrina, de principios o prácticas de vida. Nosotros debemos entonces mantenernos firmes, fieles, fortalecidos en el Señor, como dice su palabra, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Una de las cosas entonces principales que ayudó a Caleb a mantener su fortaleza fue que tuvo otro espíritu, es decir, decidió ser diferente a los demás. Y lo podemos ver en el libro de Números. Vayamos al libro de Números, en el capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24, hermanos, allí en casita, acompáñenme. Números 14, 24, que dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando los otros se acobardaron, cuando los otros se llenaron de miedo, de temor a ver a esos gigantes, a ver a esas ciudades amuralladas, Caleb tuvo valor porque creyó que Dios estaba con él. Eso hizo que Caleb se mantuviera firme, obedeciendo a Dios, porque él sabía que Dios estaba con él y sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. Cuando los otros se opacaron, Caleb se motivó ¿en qué, hermanos? En las promesas que Dios mismo había hecho para su vida. Los otros se opacaron, se desanimaron y ya no querían seguir, sino querían retroceder, regresar a Egipto. Cuando sus compañeros dieron un mensaje de desánimo, contagiando a todo el pueblo, metiendo el temor y el miedo y la duda en Dios a todo el pueblo, Caleb se esforzaba por alentar al pueblo de Israel, recordándoles en qué Dios habían creído, recordándoles que Dios los había llevado hasta ese lugar. Dice Números 13:30, lo podemos leer. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué se atrevió Caleb a decir estas palabras delante de todo el pueblo? Porque Caleb tenía presente que Dios estaba con él, porque Caleb tenía presente que las promesas de Dios se iban a cumplir no solamente en su vida, sino en todo el pueblo de Israel. Hoy, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con esas promesas divinas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos cuando otras personas empiezan a decir: no, que las cosas están difíciles, no sé cómo le voy a hacer, todos están muriendo, la gente que conozco, ya no sé qué hacer, no voy a ser que yo me vaya a morir igual? ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros cuando escuchamos cosas así? ¿Tenemos la actitud como el pueblo de Israel, que empezó a llorar,
a sufrir, a quejarse y a desear la vida pasada? ¿O tenemos la aptitud como Caleb? Se paró firme, teniendo la confianza que el Dios que está con él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y que todo lo que Dios promete lo cumple, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Las promesas de Dios son verdades y fieles para la vida de todo aquel que la cree, de todo aquel que espera en Dios que se cumplan cada una de ellas en su vida. Así que Caleb fue reconocido como uno que temía al Señor y confiaba en Él. Por eso Dios galardonó grandemente la vida de la fe de Caleb. Por eso Dios premió grandemente la vida de Caleb. Y no solamente para él, hermanos, aquí hay algo que notar igual, sino que Caleb fue bendecido y toda su familia, toda su heredad, toda su descendencia. Y una vez más, después de 40 años de transitar un largo camino, Caleb confiaba su ser y sus fuerzas en el Señor. Sabía que Dios podía darle las fuerzas necesarias para seguir cumpliendo y obedeciendo el plan que Dios tenía para su pueblo, que lo incluía a él. Así que decidamos, hermanos, ser fuertes en nuestro espíritu a través de Dios, confiando nuestro ser, nuestra fuerza al Señor como Caleb. No dudemos que el Señor actuará en su momento. Solamente necesitamos creer y tener presente lo que Él nos ha prometido. Y como tercer y último punto, hermanos, la otra actitud que podemos ver en la vida de Caleb es que tuvo una aptitud de perseverancia y fe en el Señor. Te invito ahora a ir al versículo 12 al 15 de Josué 14. Josué capítulo 14, versículo 12 al 15, que dice la palabra de Dios: Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Quiero resaltar contigo, hermano, los siguientes textos en los pasajes. Dice, Josué expresó: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Nos damos cuenta cómo Caleb recuerda las promesas de Dios y lo dice con tal firmeza y convicción, como Jehová ha dicho. Y luego en el versículo 14 dice: por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Esto nos enseña, hermanos, que había transcurrido muchos años y Caleb ya tenía 85 años de edad cuando estamos leyendo este pasaje. En este instante Caleb tenía 85 años de edad y él estaba recordando fielmente las promesas de Dios, y esto lo estaba llevando a qué, hermanos, que nos transmite que él tuvo perseverancia en las promesas de Dios y creyó en la promesa de Dios. Cuando todo el pueblo de Israel tuvo una actitud de duda, sembrada por 10 de los 12 espías que volvieron, si Dios te ha prometido algo, eso te pertenece. Esa fue la actitud de Caleb. El informe de la mayoría aterrorizó al pueblo de Dios. Les entró una clase de amnesia espiritual y se olvidaron de los 40 años de provisión sobrenatural que Dios había hecho en el pueblo de Israel, llevándolos de un lugar a otro
bajo su manto y protección. Y lo que es más grave, se llegaron a convencer que Egipto era en realidad la tierra de leche y miel. Esta actitud, quiero remarcar esto, esta actitud que tuvo el pueblo de Israel en ese momento, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Pero cuando vemos que la realidad era otra, Egipto era la tierra donde ellos habían salido de una vida de esclavitud, de una vida donde realmente no fluía la leche y la miel para sus vidas. Cuando sucede esto en la vida del creyente, que permite que su entorno ejerza mayor influencia que la misma palabra de Dios, que ejerza mayor influencia que Dios mismo en sus vidas, tendremos esa actitud como los del pueblo de Israel, que añoraban la vida de Egipto. Y cuando esto sucede en la vida de un creyente, te seca espiritualmente, empiezas a quejarte y a decir cosas que no van con una persona, con un creyente, con una persona que dice ser hijo de Dios, con alguien que dice ser discípulo de Cristo, que ha recibido el precioso regalo de la salvación, que ha recibido el perdón, y llegar a expresar o a quejarte o a desear o a querer tener la vida o hacer algo como la vida anterior con tal de sentirte seguro y no en Dios. En cambio, Caleb, hermanos, quiso enfrentar con valor un gran desafío. 45 años atrás, él también había visto a los cananeos. Y ahora a los 85 años de edad, Caleb quiere enfrentarlos y echarlos de la tierra que Dios mismo le había dado en heredad. ¿Por qué se atrevía Caleb a sus 85 años de edad a hacer algo así? Porque él tenía la mirada puesta ¿en quién? En Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, que a pesar que todo el pueblo tiempo atrás dudó de las promesas de Dios, él nunca dejó ni se olvidó de las verdades de Dios para su vida. Caleb demostró ser fiel a las promesas de Dios, perseveró durante 45 años esperando ese momento de la promesa, esperando y teniendo esperanza en Dios y grandes, y ténganlo por seguro que él atravesó adversidades junto con el pueblo al transitar por 40 años en el desierto, pero él siempre guardó su esperanza y toda su confianza en Dios. Cuando llegó el momento a sus 85 años, buscó esa bendición, se acordó de esas promesas de Dios, la que le había sido prometida por boca de Moisés, mandada por el Dios mismo. Cuando sus fuerzas se agotaron, quizás, hermanos, seguramente Caleb se repetía a sí mismo: no moriré, he de entrar a la tierra de bendición. Dios lo ha dicho y yo lo creo. Así que algo que podemos aprender aquí, no importó cuánto tiempo esperó para Caleb, lo que importó fue tener la total seguridad y confianza que lo que Dios le había prometido se cumpliría en su vida. Así que en este tiempo en el que vivimos, en que parece que el tiempo se ha cortado, en que las cosas se ponen más peligrosas y difíciles para vivir, y que quizás a más de un creyente le parece que las promesas de Dios no llegan o que están lejos de llegar, quiero decirte, hermano, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Caleb que cumplió todas las promesas en la vida de Caleb es el mismo Dios que hoy va a cumplir y está cumpliendo las promesas, su palabra en nuestras vidas. No dudemos de ello. Nosotros somos peregrinos de Dios en este mundo, estamos transitando por este mundo, hermanos, porque nuestro camino a dónde nos va a llevar al cielo de la gloria eterna, que es nuestra mayor promesa de vivir. ¿En dónde? En la ciudad celestial y eterna delante de la presencia de nuestro Dios. Pero mientras transitamos por este mundo, también hay promesas que Dios cumple en nuestras vidas cuando nosotros creemos fielmente en Él. Nos cuidará de peligros mil, nos suplirá de lo que necesitamos, nos fortalecerá en tiempos de angustia y nos guiará en medio de este mundo caído, nos guiará en medio de este mundo en el cual al parecer todo está peligroso o todo está perverso o todo está difícil. No, para el Hijo de Dios eso no debe ser impedimento de seguir creyendo y ser fiel en las promesas de Dios.
porque nosotros dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios y no de un hombre, y no de una enfermedad, y no de un trabajo. Aprendamos a confiar y esperar en nuestro Señor, sin buscar caminos alternativos. Sigamos los senderos de Dios. Eso hizo Caleb. Aún en el desierto, transitando 40 años, después de haber escuchado esa promesa, él siguió caminando en los senderos de Dios. Por ello, nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra mirada nunca debe desviarse de las promesas de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo, que Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él también nos los dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido todo eso. Él ha vencido al mundo, a la muerte, al pecado. Solamente tenemos que confiar y depositarnos en Él. Nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar siempre centrada, nuestros sentidos centrados en Dios, en Cristo Jesús, creyendo y viviendo realmente las promesas de Dios para nuestra vida, siendo obedientes en no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios, por las cosas que suceden en este mundo, y que a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, como Caleb, lo más seguro que enfrentó muchas, confiemos en que nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro transitar en este mundo. Y la ciudad prometida para nosotros hoy, hermanos, ¿cuál es? La Nueva Jerusalén, la ciudad eterna, donde tendremos nosotros, que ya la tenemos, la vida eterna, pero allá la viviremos mejor, porque estaremos delante de la presencia de Dios, donde ya no habrá más llanto, ni enfermedades, ni habrá necesidad de luz, porque Dios nos iluminará completamente en nuestras vidas. Caleb esperó en la promesa de Dios que él tendría una heredad. Nosotros hoy, la promesa de Dios es que estaremos delante de su presencia y que gozaremos de su presencia en nuestra vida, alabándole, glorificando grandemente, cantándole y hasta gobernando con Él en este mundo. Esa es la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros, la vida que Dios nos ha prometido, y que lo único que tenemos que hacer es mantenernos fieles, con una actitud de fidelidad a Dios completamente, con una actitud de tener perseverancia y fe en los caminos del Señor, con una actitud, hermanos, de fortalecernos cada día en Dios. Te invito, hermanos, que allá en casita analicemos nuestras vidas, si realmente estamos teniendo estas actitudes, como acabamos de ver en la vida de Caleb, que estamos siendo dispuestos a ser ejemplo. Caleb se mantuvo firme, que él marcó una diferencia. Todo el pueblo lloró, sufrió, se quejó al ver esa tierra amurallada y gigantes, pero él no. Él se fortaleció en Dios y por ello se mantuvo firme, fiel y perseverando en los caminos de Dios. Así que te invito a que delante de Dios vayamos en oración en este momento y pongamos nuestra vida en Dios. Cada uno de nosotros sabemos las actitudes que hemos tenido últimamente, y no es porque se esté repitiendo a cada rato, pero lamentablemente es la realidad que estamos viviendo hoy los creyentes, lo que está sucediendo en este mundo. ¿Qué actitudes hemos tenido durante todo este tiempo y hoy todavía? ¿Cómo hemos reaccionado ante las circunstancias que hoy estamos viviendo? Con una actitud que trae bendiciones a nuestra vida, porque esa es la actitud de Caleb, que son muchas, pero hoy vimos 3, trajeron bendición a su vida, y no solamente a la vida de Caleb, como dije hace rato, sino que a toda su descendencia trajo bendiciones a toda su heredad. Así que te invito a orar, hermanos, ahí en casa, cerrando tus ojitos, y oremos a nuestro Señor. Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste en esta noche, Señor mío, de ir a tu palabra y poderte pedir en este momento de forma especial,
Señor, que nos ayudes a cada uno, Padre, a que cada día seamos fieles a ti, que nuestras vidas sean entregadas y fortalecidas en ti, y que lo que sucede y está sucediendo hoy en día en este mundo no nos haga dudar de las grandes promesas que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad y privilegio que me has dado de compartir con mis hermanos a través de estos medios tu bendita palabra. Ponemos en tus manos a tu pueblo, Señor, tu iglesia amada, a tu siervo, Señor, Pastor Manzano y su familia, Pastor Guillermo y su familia que están al frente, y a cada familia de este pueblo tuyo, Señor, de esta familia tuya, Padre, que nunca nos apartemos de ti y que nuestras actitudes siempre sean fieles a ti, Señor, perseverando en la fe, Señor, y fortaleciéndonos en ti. Te damos gracias y nos ponemos en tus preciosas manos a través de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo. El nombre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, de su igual poder. Del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador.